Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ya se encuentra en camino a San Salvador después de haber participado en un evento en el aeropuerto Albrook, donde presenció cómo se movilizaban a colombianos que estaban en Panamá. De acuerdo a las autoridades de ese país, 43 colombianos fueron repatriados a la ciudad de Medellín. Así, señores, Marco Rubio ya está en El Salvador y llegaría pues a afirmar lo que todos estaban esperando. Trump se enfocará únicamente en deportación de criminales con perfil y los salvadoreños de bien salvadoreños recibirán toda especie de protección gracias a un acuerdo con Nayib Bukele. Veamos el momento en el que llega Marco Rubio a El Salvador. Bueno, esa era la caravana que transportaba a Marco Rubio a reunirse con el mismo presidente Nayib Bukele, donde prácticamente estarían cerrando acuerdos importantísimos para El Salvador. Y pues prácticamente ya se anticipa, ¿no?, lo que se viene, donde el mismo Marco Rubio habría confirmado que el enfoque de Trump es solo por aquellos que tienen un perfil criminal en específico, y los salvadoreños pueden sentirse tranquilos, los salvadoreños de bien, los que trabajan, esos que han pagado sus taxes, porque de una u otra manera serán beneficiados. Veamos un poco más de lo que está pasando. Estas son algunas de las primeras imágenes. El secretario de Estado Marco Rubio regresa a El Salvador en su nuevo cargo, su llegada al inicio de una nueva relación entre pueblos. En nombre de los salvadoreños en los Estados Unidos damos la bienvenida a este país, y ahí tiene una foto de Marco Rubio con Bukele. Recuerde algo, Marco Rubio, ¿y por qué puede ser tan relevante lo que Marco Rubio pueda hacer, pueda hablar y conversar con Bukele? Pues bueno, le voy a dejar por acá lo que dice una de alguien que es mano derecha de Trump en temas de migración, y ahora le voy a explicar por qué es relevante esta visita y lo que estaría significando. Lo que decía Stephen Miller, subdirector del gabinete, escuche, de la Casa Blanca para políticas de seguridad nacional. Acá viene clave lo que dice, escucha ahora mismo, porque sí revela motivo de lo que se estará acordando con Marco Rubio en El Salvador. Can I ask you about El Salvador? So we know that the president spoke to President Bukele. Next week, Secretary Rubio will be in El Salvador. Should we be expecting El Salvador to take the Tren de Aragua Venezuelans as an agreement between the two countries? All I can say on this, because I don't want to get ahead of Senator Rubio, is that the President Bukele has graciously offered tremendous degrees of cooperation with the United States on all things migration, and we're hoping that will provide a framework for migration. Escuche bien, con el presidente Bukele se ha trabajado en grandes acuerdos de cooperación, acuerdos incluso de migración y cooperación, y se van a crear el marco necesario para hacer esto posible, dice. Ahora escuche un poco más. Cooperation all throughout the region, and I think it's very clear that President Bukele is going to be a very great and strong partner for this administration and for the United States. And how that means getting Venezuelans into El Salvador? Because I mean, right now we don't have relationships with Venezuela. Well, it is our full expectation that Maduro will accept all flights of TDA gang members back to Venezuela. Ok, termina diciendo lo que es prácticamente el subdirector del gabinete de la Casa Blanca, que escuchó que con Bukele van a tener grandes acuerdos, y ahora que Marco Rubio ya está con Bukele, que ha conversado, se va a comenzar a avanzar en esos acuerdos que van a significar un gran beneficio para los salvadoreños en Estados Unidos. Muchos, claro, han estado preocupados por lo que esto implicaría, muchos pues han estado expectantes a esta llegada, y es que es así, y es que en definitiva genera muchas expectativas en diferentes áreas. Esta llegada genera muchas expectativas y muchas situaciones positivas que pueden pasar para El Salvador. Ahora, como ya escucho, acuerdos de cooperación en materia de migración, ¿ok? Y ellos consideran que Bukele es un aliado más que estratégico para Casa Blanca, por lo tanto van a considerar cualquier alternativa, ¿no?, que sea factible para ellos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta lo que significa, y claro, siempre vinculando con este tema del Tren de Aragua, ¿no?, que muchos se preguntan, pero ¿qué pasó? Y entonces van a recibir gente del Tren de Aragua, o sí o no. Mucha gente, ¿no?, metiéndole como siempre ese, digámosle así, sazón, o esa especulación, ¿no? Pero bueno, ahí juzgue usted.
Entonces ya está Marco Rubio en El Salvador prácticamente, donde va a estar afianzando acuerdos importantes con Nayib Bukele, y todo esto que ya es del conocimiento no público de muchos salvadoreños. En las próximas horas se va a estar dando más detalles sin lugar a dudas, y ya se van a tener buenas noticias, ¿ok? Vamos a continuación a ver cómo está reaccionando la gente. Por aquí Stephen Miller, subdirector del gabinete de la Casa Blanca para Políticas de Seguridad Nacional, ¿ok? O sea, son declaraciones prácticamente casi oficiales las que da este representante del mismo Trump y su gabinete. Dice: el precio de tener gobernantes en el gobierno no se puede negar ante que tengamos que pagar todos, y la ganancia, los beneficios solo los recibirán los gobernantes. Bueno, esto se refiere eventualmente a Venezuela, ¿no? Y que tienen por ahí políticos que en definitiva han hecho que hoy se vayan a tomar unas medidas contundentes con esto, sí. No sé si recuerdo mal, Carlos Araujo decía que Bukele estaba destruyendo las relaciones con Estados Unidos y después pagaría los resultados. Es que miren, hay un montón de analistas por ahí que lo único que andan promoviendo son mentiras y generando confusión entre la gente. Eso no puede ser así. Si es que realmente lo que ha hecho Bukele, lo podemos decir así, definir, es trabajar por el bienestar de los mismos salvadoreños. Y esto todos lo pueden ver, todos lo pueden reconocer. Eso es lo que ha hecho Bukele genuinamente. Entonces ahí vamos viendo todo lo que va pasando. Veamos un poco más por acá. Dice socio grande y fuerte, dice Daniel Esquivel. Claro, ¿cómo no va a ser un socio importante, grande y fuerte si ha logrado incluso lo que la administración Biden no pudo? Contener a esa banda. Bueno, Biden podría haber sido cómplice, si nos vamos por ahí, podría haber sido cómplice. Mario Espinosa dice: el patio trasero. Pues creo que quien ha sido el patio trasero primero de El Salvador ha sido Estados Unidos, porque tiene allá millones de salvadoreños, cuando pues eventualmente no tiene la obligación de tener que estar ayudando con programas sociales, de tener que estar dándoles beneficios, de tener que estar cediendo de una u otra manera con algunos beneficios migratorios. Creo que sería al revés un poco, ¿no? Porque estadounidenses que lleguen a El Salvador pueden ser contados. Si es arrasado, ningún país se ofreció, al contrario, piden dignidad de sus compatriotas. Es que este es el tema, ok. Toda esa gente que pide dignidad de sus compatriotas, te voy a decir qué les pasa. Pues les van a ir, siempre van a ir sus compatriotas ahí dignos. Y además de eso, les van a quitar la ayuda internacional. Y además de eso, muchos van a tener sanciones, porque ellos, con la destrucción que tienen en sus países, han provocado esta migración. Entonces, claro, tú no vas a llegar y vas a jugar, ok, vas a jugar a que el gato, ok, le quiere hacer frente al león. O sea, estás hablando de que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, donde tenés salvadoreños prácticamente viviendo por décadas. Tenés millones de salvadoreños que prácticamente aportan a tu Producto Interno Bruto 8.000 millones de dólares aproximados en datos recientes anuales, que representan un buen porcentaje pues de los ingresos que tiene El Salvador. El Salvador no produce nada, sí produce cosas pero en pequeña cantidad, pero El Salvador no exporta al extranjero grandes cantidades de café. El Salvador no exporta al extranjero microchip, no exporta al extranjero minerales ni nada. El Salvador no. Lo que sí exporta El Salvador es mano de obra para que vaya a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Bukele? Consciente de su posición, consciente de que es un país que está buscando oportunidades, ir y hacer acuerdos inteligentes. No te vas a poner de tú a tú. O sea, la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender eso. Y los que se plantan así como dice, antiimperialistas y todo esto, vayan a ver cómo tienen esos políticos sus países. Los tienen en la miseria, en la decadencia. Jorge dice: ¿y quién es el pajero? Lo de socio grande, lo dudo. Más bien sería un fiel servidor. Caemos en el mismo punto. Claro, ponétele de tú a tú y decirle: yo no te voy a ayudar, y decirle a Estados Unidos: haz lo que quieras. Bueno, ahí vas a tener millones de gente retornada. ¿Tiene derecho a hacerlo Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente está irregular. Claro, lo puede hacer. Así como El Salvador también tiene derecho a deportar a la gente que está irregular y que de alguna manera afecta los intereses, como lo puede hacer cualquier nación. Ahora, si sos inteligente, si vas a tener un poquito de inteligencia, te vas a dar cuenta que no te puedes poner de exquisito, así como hizo Petro, que al final terminó. Imagínate el precedente que terminó marcando Petro.
se la llevó de digno, acabó mandando él los aviones para que retornaran a su gente. ¿Y qué significa? Él va a cubrir los costos de que esa gente regrese a su país. ¿Ok? Primero Estados Unidos lo iba a hacer, pero ahora él va a cubrir los costos. Y esto puede significar que los demás países también cobran los costos. ¿Se imaginan ese precedente? ¿Se imaginan que Estados Unidos te dice, ok, yo voy a cumplir los costos de transporte y todo lo que implique la deportación, solo recibímelos? Y venís y te pones en una postura tan absurda como lo hizo Gustavo Petro, y ahora que resulta que él va a tener que cubrir, que el gobierno, que los colombianos van a tener que cubrir con el costo y lo que implique repatriar a esas personas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vamos viendo prácticamente este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué me estoy tomando el tiempo para responder esto? Porque muchos no entienden, que muchos tienen, miren, esa mentalidad. Muchos tienen esa mentalidad progresista. Claro, nos han vendido las ideas equivocadas. Nos han dado las ideas que donde se supone que el país al que todos aspiran ir, ¿ok? Hasta los socialistas, que es la potencia mundial, todo el mundo quiere llegar, es el enemigo común de todos. O sea, te han mentido eso. Y lo peor que te lo han dicho países que están en miseria, en decadencia. Y esas ideas son las que la gente abraza, las que la gente respalda. O sea, no es posible. Tengamos sentido común, tengamos un poquito de sentido común. No es ese el camino. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo funciona todo esto. Bueno, en definitiva, pues yo le digo, juzgue usted, déjenos su comentario, comente cómo ve la situación, cómo ve este panorama, cuéntenos qué piensa de lo que está pasando, cuál es su panorama, cuál es su expectativa sobre todo esto. Ahora vamos a ver por acá algunos. Recuerden algo muy importante, y yo me quedo con esto. Son acuerdos estratégicos. Bukele ofreció acuerdos importantes. Claro, ¿cómo no vas a ofrecer acuerdos de cooperación si lo que estás buscando es algo importante para tus ciudadanos allá? O sea, tenés que entender la dimensión de eso. Si no entendés la dimensión de eso, simplemente no opines. O bueno, opiná, pero listo. Pero lo que puede llegar a significar un acuerdo importante entre Bukele y los Estados Unidos puede beneficiar enormemente a El Salvador. Así que ahí te dejo en parte eso, pendientes, y nos vemos hasta la próxima. Lo que decía Stephen Miller, subdirector del gabinete, escuche, de la Casa Blanca para políticas de seguridad nacional. Acá viene clave lo que dice, escuche ahora mismo, porque sí revela motivo de lo que se estará acordando con Marco Rubio en El Salvador. Can I ask you about El Salvador? So we know that the president spoke to President Bukele. Next week, Secretary Rubio will be in El Salvador. Should we be expecting El Salvador to take the Tren de Aragua Venezuelans as an agreement between the two countries? All I can say on this, because I don't want to get ahead of Senator Rubio, is that the President Bukele has graciously offered tremendous degrees of cooperation with the United States on all things migration, and we're hoping that will provide a framework for migration. Escuche bien, con el presidente Bukele se ha trabajado en grandes acuerdos de cooperación, acuerdos incluso de migración y cooperación, y se van a crear el marco necesario para hacer esto posible, dice. Ahora escuche un poco más. Cooperation all throughout the region, and I think it's very clear that President Bukele is going to be a very great and strong partner for this administration and for the United States. And how does it getting Venezuela into El Salvador? Because I mean, right now we don't have relationships with Venezuela. Well, it is our full expectation that Maduro will accept all flights of TDA gang members back to Venezuela. Ok, termina diciendo lo que es prácticamente el subdirector del gabinete de la Casa Blanca, que escuchó que con Bukele van a tener grandes acuerdos, y ahora que Marco Rubio ya está con Bukele, que ha conversado, se va a comenzar a avanzar en esos acuerdos que van a significar un gran beneficio para los salvadoreños en Estados Unidos. Muchos, claro, han estado preocupados por lo que esto implicaría, muchos pues han estado expectantes a esta llegada, y es que es así, y es que en definitiva genera muchas expectativas en diferentes áreas. Esta llegada genera muchas expectativas y muchas situaciones positivas que pueden pasar para El Salvador. Ahora, como ya escucho, acuerdos de cooperación en materia de inmigración, ¿ok?
y ellos consideran que Bukele es un aliado más que estratégico para la Casa Blanca. Por lo tanto, van a considerar cualquier alternativa, ¿no?, que sea factible para ellos. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta lo que significa. Y claro, siempre vinculando con este tema del Tren de Aragua, ¿no? Que muchos se preguntan, pero ¿qué pasó? Y entonces van a recibir gente del Tren de Aragua, o sí o no. Mucha gente, ¿no?, metiéndole como siempre ese, digámosle así, sazón o esa especulación, ¿no? Pero bueno, ahí juzgue usted. Entonces ya está Marco Rubio en El Salvador prácticamente, donde va a estar afianzando acuerdos importantes con Nayib Bukele, y todo esto que ya es del conocimiento no público de muchos salvadoreños. En las próximas horas se va a estar dando más detalles sin lugar a dudas, y ya se van a tener buenas noticias, ¿ok? Vamos a continuación a ver cómo está reaccionando la gente. Por aquí Stephen Miller, subdirector del gabinete de la Casa Blanca para políticas de seguridad nacional, ¿ok? O sea, son declaraciones prácticamente casi oficiales las que da este representante del mismo Trump y su gabinete. Dice, el precio de tener gobernantes en el gobierno no se puede negar ante que tengamos que pagar todos, y la ganancia de los beneficios solo recibirán los gobernantes. Bueno, esto se refiere eventualmente a Venezuela, ¿no? Y que tienen por ahí políticos que en definitiva han hecho que hoy se vayan a tomar unas medidas contundentes con esto, sí. No sé si recuerdo mal, Carlos Araujo decía que Bukele estaba destruyendo las relaciones con Estados Unidos y después pagaría los resultados. Es que miren, hay un montón de analistas por ahí que lo único que andan promoviendo son mentiras y generando confusión entre la gente. Eso no puede ser así. Si es que realmente lo que ha hecho Bukele, lo podemos decir así, definir, es trabajar por el bienestar de los mismos salvadoreños. Y esto todos lo pueden ver, todos lo pueden reconocer. Eso es lo que ha hecho Bukele genuinamente. Entonces ahí vamos viendo todo lo que va pasando. Veamos un poco más por acá. Dice, socio grande y fuerte, dice Daniel Esquivel. Claro, ¿cómo no va a ser un socio importante, grande y fuerte, si ha logrado incluso lo que la administración Biden no pudo? Contener a esa banda. Bueno, Biden podría haber sido cómplice, si nos vamos por ahí, podría haber sido cómplice. Mario Espinosa dice, el patio trasero. Pues creo que quien ha sido el patio trasero primero de El Salvador ha sido Estados Unidos, porque tiene allá millones de salvadoreños, cuando pues eventualmente no tiene la obligación de tener que estar ayudando con programas sociales, de tener que estar dándoles beneficios, de tener que estar cediendo de una u otra manera con algunos beneficios migratorios. Creo que sería al revés un poco, ¿no? Porque estadounidenses que lleguen a El Salvador pueden ser contados. Si es arrasado, ningún país se ofreció, al contrario, piden dignidad de sus compatriotas. Es que este es el tema, ok. Toda esa gente que pide dignidad de sus compatriotas, te voy a decir qué les pasa. Pues les van a ir, siempre van a ir sus compatriotas ahí dignos. Y además de eso, les van a quitar la ayuda internacional. Y además de eso, muchos van a tener sanciones, porque ellos, con la destrucción que tienen en sus países, han provocado esta migración. Entonces, claro, tú no vas a llegar y vas a jugar, ok, vas a jugar a que el gato, ok, le quiere hacer frente al león. O sea, estás hablando de que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, donde tenés salvadoreños prácticamente viviendo por décadas. Tenés millones de salvadoreños que prácticamente aportan a tu Producto Interno Bruto 8.000 millones de dólares aproximados en datos recientes anuales, que representan un buen porcentaje pues de los ingresos que tiene El Salvador. El Salvador no produce nada, sí produce cosas pero en pequeña cantidad, pero El Salvador no exporta al extranjero grandes cantidades de café. El Salvador no exporta al extranjero microchips, no exporta al extranjero minerales ni nada. El Salvador no. Lo que sí exporta El Salvador es mano de obra para que vaya a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Bukele? Consciente de su posición, consciente de que es un país que está buscando oportunidades, ir y hacer acuerdos inteligentes. No te vas a poner de tú a tú. O sea, la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender eso. Y los que se plantan así como dice, antiimperialistas y todo esto, vayan a ver cómo tienen esos políticos sus países. Los tienen en la miseria, en la decadencia. Jorge dice, ¿y quién es el pajero? Lo de socio grande, lo dudo. Más bien sería un fiel servidor. Caemos en el mismo punto. Quedamos en el mismo punto. Claro, ponétele de tú a tú y decirle yo no te voy a ayudar, y decirle a Estados Unidos haz lo que quieras. Bueno, ahí vas a tener millones de gente retornada.
¿Tiene derecho a hacerlo Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente está irregular. Claro, lo puede hacer. Así como El Salvador también tiene derecho a deportar a la gente que esté irregular y que de alguna manera afecte los intereses. Como lo puede hacer cualquier nación. Ahora, si sos inteligente, si ahora tenés un poquito de inteligencia, te vas a dar cuenta que no te puedes poner de exquisito. Así como hizo Petro, que al final terminó imagínate el precedente que terminó marcando Petro. Se la llevó de digno, acabó mandando él los aviones para que retornaran a su gente. ¿Y qué significa? Él va a cubrir los costos de que esa gente regrese a su país. ¿Ok? Primero Estados Unidos lo iba a hacer, pero ahora él va a cubrir los costos. Y esto puede significar que los demás países también cubran los costos. ¿Se imaginan ese precedente? ¿Se imaginan que Estados Unidos te dice, ok, yo voy a cumplir los costos de transporte y todo lo que implique la deportación, solo recibímelos? Y venís y te pones en una postura tan absurda como lo hizo Gustavo Petro, y ahora que resulta que él va a tener que cubrir, que el gobierno, que los colombianos van a tener que cubrir con el costo y lo que implique repatriar a esas personas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vamos viendo prácticamente este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué me estoy tomando el tiempo para responder esto? Porque muchos no entienden, que muchos tienen, miren, esa mentalidad. Muchos tienen esa mentalidad progresista. Claro, nos han vendido las ideas equivocadas. Nos han dado las ideas donde se supone que el país al que todos aspiran ir, ¿ok? Hasta los socialistas, que es la potencia mundial, todo el mundo quiere llegar, es el enemigo común de todos. O sea, te han mentido eso. Y lo peor que te lo han dicho países que están en miseria, en decadencia. Y esas ideas son las que la gente abraza, las que la gente respalda. O sea, no es posible. Tengamos sentido común, tengamos un poquito de sentido común. No es ese el camino. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo funciona todo esto. Bueno, en definitiva, pues yo le digo, juzgue usted, déjenos su comentario, comente cómo ve la situación, cómo ve este panorama, cuéntenos qué piensa de lo que está pasando, cuál es su panorama, cuál es su expectativa sobre todo esto. Ahora vamos a ver por acá algunos. Recuerden algo muy importante, y yo me quedo con esto. Son acuerdos estratégicos. Bukele ofreció acuerdos importantes. Claro, ¿cómo no vas a ofrecer acuerdos de cooperación si lo que estás buscando es algo importante para tus ciudadanos allá? O sea, tenés que entender la dimensión de eso. Si no entendés la dimensión de eso, simplemente no opines. O bueno, opiná, pero listo. Pero lo que puede llegar a significar un acuerdo importante entre Bukele y los Estados Unidos puede beneficiar enormemente a El Salvador. Así que ahí te dejo en parte eso, pendientes, y nos vemos hasta la próxima.